lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:33 en la mañana. Gracias, querida audiencia, gracias. Vamos a comenzar justamente con nuestra opinión argumentada del día de hoy. Como siempre, muy buena, muy interesante visualización que tenemos a esta hora a través de nuestras plataformas digitales, que es lo tangible, no es lo que uno puede ver. Cuántos están conectados, escuchando nuestro espacio, escuchando nuestras entrevistas, nuestra opinión. Dios les pague por aquello. Por los saludos desde diversos puntos de nuestra geografía. Tenemos 1,500 personas conectadas entre Facebook y YouTube. Gracias, muchas gracias, muy gentiles. Bueno, ¿cómo llegamos al día de hoy? Tengo algunos temas para comentar, al menos un par de temas, sí, un par de temas vamos a comentar, unos 2 o 3 temas, veamos cuánto tiempo tenemos para aquello. Quiero empezar con los temas legislativos. El tema de la expresidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori. Yo creo que con lo de ayer, ojalá que ahora sí la Asamblea se enfoque en lo realmente importante. Es verdad lo que alguna vez dijo aquí en esta mesa de trabajo el asambleísta de la provincia de Chimborazo, John Vinuesa, cuando él señalaba, no, la Asamblea no está paralizada, la Asamblea está trabajando. Y es verdad lo que decía John Vinuesa. La Asamblea sigue trabajando, la Asamblea está con sus comisiones. La Asamblea nunca ha dejado de trabajar a nivel de comisiones fundamentalmente, pero había enfrentado tropiezos en el Pleno. Sesiones que no se instalaban, sesiones que se cancelaron, un ambiente tenso, en convocatorias nuevas. Por eso hubo un momento en el cual Guadalupe Llori, siendo presidenta de la Asamblea Nacional, optó por convocar a continuaciones de sesiones que habían sido suspendidas sin que se agote el orden del día para evitar que se incorpore algún tipo de cambio en la agenda de esa sesión. Una estrategia para tratar de desarticular cualquier intención de sus detractores de incorporar recursos o temas que podrían eventualmente afectarla en su condición de presidenta de la Asamblea Nacional. Y claro, la imagen que proyecta la Asamblea ante la opinión pública y que se refleja en lo que dicen las encuestas, lo que dicen los sondeos de opinión. Como siempre digo, las encuestas terminan siendo fotografías del momento, que no contienen la verdad absoluta, pero terminan siendo una herramienta importante para dar cuenta de lo que opina la opinión pública, de lo que piensa la opinión pública, de lo que cree la sociedad ecuatoriana sobre los temas. Y claro, la Asamblea Nacional está en un momento muy complejo. Este periodo ha sido muy complejo. Los primeros 14 meses de trabajo de la Asamblea Nacional han dejado mucho que desear, muchísimo que desear. Hoy estamos 13, mañana 14, mañana serán 14 meses de trabajo de la actual Asamblea Nacional. Y han dejado mucho que desear. Una asamblea que ha estado marcada por los escándalos, por los dimes y diretes, por el abuso de los recursos jurídicos, que a mi gusto no tienen nada que ver, absolutamente nada que ver los recursos jurídicos con decisiones que son netamente privativas de la función legislativa. Ayer un tribunal de justicia le ha negado una apelación, le rechazó la apelación a la acción de protección que inicialmente le fue negada a la presidenta Llori. Un juez de primera instancia le había negado la acción de protección, que había sido el último recurso que ella presentó para tratar de recuperar la presidencia de la Asamblea Nacional. Un tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha ratificó esa negativa, o sea, rechazó la apelación de Guadalupe Llori y deja en firme su destitución, que fue decidida por 81 legisladores el pasado 1 de junio. En condiciones normales ahí debería terminar. Ahí debería terminar. Pero claro, le queda un recurso adicional, pero por fuera de la función judicial, que sería la presentación de una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. Yo les doy por firmado, con toda seguridad, que sus abogados deben estar preparándose para enfrentar ese recurso, para presentar ese recurso ante la Corte Constitucional. Pero por ahora, eso está cerrado. En la Corte Nacional de Justicia, esto está cerrado. En la función judicial, esto está cerrado. Y yo sí creo que la señora Llori, luego de esta negativa, debería ya olvidarse del tema y dedicarse a trabajar y a legislar. Y el señor Saquicela, presidente de la Asamblea Nacional, igualmente, enfocarse en la conducción de la Asamblea Nacional. Ya, olvídense del tema.
Ya, el país ya quiere que esta telenovela se termine, se acabe, pero ya. Ayer Guadalupe Llori fue a la función judicial a presentar una denuncia por error inexcusable contra un juez, una jueza, para seguir justamente con lo mismo. Ya párenle. Hay cosas muchísimo más importantes que esta disputa que de verdad no le hace nada bien a la imagen de la Asamblea Nacional. O sea, están proyectando y siguen proyectando una imagen totalmente negativa. Mañana la Asamblea además conocerá el informe de la Comisión Pluripartidista que recomienda la destitución de la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Yesenia Guamaní, que es una denuncia que a mí desde el principio me hizo ruido porque al final del día los asambleístas dentro de sus atribuciones tienen la posibilidad de mocionar. O sea, los asambleístas mocionan. Las mociones cuando se presentan tienen apoyo y cuando tienen apoyo se someten, son calificadas por quien conduce las sesiones y luego se votan. Así pasa en el CAL, así pasa en las comisiones legislativas y así pasa en el Pleno de la Asamblea Nacional. Si le van a destituir a la señora Guamaní porque presentó una moción, creo que deberían destituir a todos los que votaron a favor de la moción, digo, ¿no? Si es que vamos por esas. Pero bueno, esto mañana se va a conocer y vamos a ver cómo se resuelve este conflicto interno, este otro episodio del conflicto interno en la Asamblea Nacional. Pero de verdad que el país necesita otro tipo de señales por parte de la legislatura y no este tipo de espectáculos que no le interesan al común de los ciudadanos, porque saben que con la disputa de la presidencia de la Asamblea la gente no va a tener más seguridad. Con la disputa por la presidencia o por la segunda vicepresidencia de la Asamblea Nacional, la gente no va a tener mayor empleo. Con la disputa por los cargos directivos de la Asamblea Nacional, no es que vamos a tener un mejor país. No pasa por ahí la cosa. Y ojalá algún día nuestros políticos se sintonicen y entiendan cuál es de verdad el sentir del común de los ecuatorianos, muy alejado de las disputas políticas. A ratos se pelean a dentelladas determinados cargos y no piensan en el mandante, en que al final terminó poniéndoles en la curul donde están sentados y posibilitando el cargo que están ejerciendo. No lo piensan. Ojalá que con esto ya se termine esta telenovela. Bueno, ¿cuál es la noticia más importante del día de hoy, querida audiencia? Hoy se instalan las mesas de diálogo. La CONAIE entiendo que finalmente va a ir. Va a ir más allá de que, como lo dije el día lunes, yo sí creo que el gobierno cometió un tremendo desatino. Fue totalmente desatinado el hecho de hacer un señalamiento, y lo dijo, miren ustedes ayer, en la última entrevista. Si se la perdieron, les sugiero que la revisen, está en nuestro canal de YouTube, tanto en la transmisión completa del programa de ayer en nuestro canal de YouTube de Sonorama, cuanto en la entrevista cortada en nuestro canal de Primera Plana, a Mario Pazmiño, el exdirector de inteligencia. Incluso él, ayer, fue muy crítico con el hecho de que desde el gobierno y particularmente desde el presidente de la República se haya hecho un señalamiento directo sobre el supuesto financiamiento ilícito de las movilizaciones que impulsaron las organizaciones indígenas y populares desde el 13 hasta el 30 de junio. Había el riesgo, porque algunos voceros, y entiendo que con base en lo que estaban pidiendo las bases del movimiento indígena, pretendían que primero el Ejecutivo presente explicaciones e inclusive una disculpa sobre la declaración del presidente de la República. No lo van a hacer. No lo van a hacer. El presidente hizo un señalamiento directo. Ayer su ministro del Interior, o anteayer su ministro del Interior, dijo que se está investigando. O sea, ya le matizó, el general Carrillo matizó la declaración inicial del presidente. Pues está claro que el gobierno no tiene una prueba contundente, no las tiene, porque si los hubiese tenido ya los hubiese presentado. No tiene una prueba contundente de que el narcotráfico ha financiado las movilizaciones sociales de junio, y había el riesgo de que hoy no se instalen las mesas. Parece que sí. Bueno, hasta que se instalen las mesas tendremos esa duda, pero la CONAIE ha hecho un anuncio de que se van a instalar. De hecho, ayer Yesenia Yazakama, la vicepresidenta de la CONAIE, ha dicho que se van a instalar. Hoy tendremos dos mesas. Hoy se va a instalar la mesa de subsidios y se va a instalar la mesa de banca pública y privada. Van a ser las dos primeras mesas desde las 9 de la mañana. El solo hecho de que se instalen, para quien les habla, ya termina siendo un avance.
Ya. No avance, esto es pasito a paso, pasito a pasito. El solo hecho de que se instalen es un avance. Pero como he planteado desde hace rato, esos avances tienen que estar marcados por los resultados, por un diálogo serio, responsable, técnico, porque los temas que se van a analizar el día de hoy, que van a comenzar a analizarse el día de hoy, son eminentemente técnicos. Sí, también políticos, porque la política también está incluida. Pero su esencia es una esencia técnica. Si hablamos del tema de focalización de los subsidios de los combustibles, y si hablamos del rol tanto de la banca pública cuanto de la banca privada, son temas absolutamente técnicos sobre los cuales estos diálogos demandan una seriedad absoluta. Y empecemos por el tema de los subsidios, que a alguna gente tanto le choca. Yo anoche conversé en el espacio digital de la tarde con Andrés Milleros. Vamos a ver si le invitamos la próxima semana o en los próximos días a Andrés Milleros de este espacio, para hablar justamente sobre los temas de los subsidios. Y claro, Andrés Milleros dijo algo con lo que comulgo totalmente y que ha sido parte de lo que en lo personal he sostenido desde octubre de 2019. Cuando el 2 de octubre de 2019 yo llegué a mi programa de radio, luego de conocer el decreto ejecutivo 883, yo le había expresado a mi audiencia en aquella época que como esencia estaba totalmente de acuerdo en que se lleve adelante una política de eliminación de subsidios que permita que los subsidios no sean generales, sino que apunten a beneficiar a los sectores que realmente los necesitan. O sea, yo no estoy de acuerdo con los subsidios generales, lo he dicho desde siempre. Yo me acuerdo que cuando dije esto en la radio, hubo gente que me escribió y me dijo que me había convertido al morenismo, o sea, de esas cosas de locos. Yo hablo de la esencia, hablo del concepto. La decisión de Moreno fue terrible. Además, nos engañó. Durante un mes nos estuvo hablando de cualquier cosa, menos de lo que finalmente nos metió Moreno por las tranqueras, que fue el decreto 883. Nos engañaron a los ecuatorianos, a la opinión pública, a los empresarios, a todo el mundo, diciendo que estaban preparando una reforma tributaria y finalmente presentan ese decreto ejecutivo eliminando los subsidios. Como concepto, es una medida a la cual tiene que ir el país. Lo he dicho siempre. Pero esa medida, como decía ayer Andrés Milleros en este diálogo que les digo que mantuve ayer, esa medida no se puede adoptar de un día para otro, ni puede ser solamente con un decreto. Y eso es lo que en lo personal siempre me ha hecho ruido. Lo hizo Moreno en octubre del 2019, lo hizo Moreno en mayo del 2020 y lo hizo Lasso en el curso de este gobierno. La eliminación de subsidios no puede ser una medida que se tome de un día para otro, porque termina siendo un golpe a la economía de los ecuatorianos, por más de que digan que la Super es una gasolina para vehículos de alta gama, lo cual es una falacia, porque no es así. En un país donde la gasolina es muy mala, nadie habla de la calidad de los combustibles aquí, nadie. Aquí nos hemos enfocado solamente en hablar del precio, pero nadie habla de la pésima calidad de la gasolina extra, por ejemplo. Nadie habla de que el plan piloto para la comercialización de la gasolina Ecopaís se quedó siempre como plan piloto, porque la Ecopaís usted no encuentra en todo el país. La Ecopaís se encuentra en determinadas provincias de la costa. No encuentra en todo el país, es un plan piloto. Nadie habla de eso. Nadie habla de la calidad de la gasolina Super. Si la Super tiene o no 92 octanos. En realidad, ¿cuánto de azufre tiene la extra? Nadie habla de la calidad. Es un debate en el que nadie se ha sentado. Nos hemos enfocado solamente en hablar del precio. Solamente de eso. Y no se habla de la calidad. Y eso debería ser parte justamente de la discusión. Una decisión de esta envergadura no puede ser tomada, no debía ser tomada y no debe ser tomada con base en un decreto para de un plumazo meternos un golpe a la economía de los ecuatorianos. La Super no es una gasolina exclusiva para los vehículos de alta gama, no lo es. Cuando usted va a un concesionario, usted es una persona de clase media, que seguramente vive de su sueldo y que tiene relación de dependencia y que hace un esfuerzo para comprarse un vehículo de 20, de 23 mil, de 25 mil dólares, hasta de 30 mil dólares, que son vehículos para la clase media.
Uno se endeuda, adquiere un carro de $30,000 y se endeuda 5 años a veces. ¿O me equivoco? Y cuando sale de la concesionaria, lo primero que le dicen es, póngale súper porque con extra no. Hoy vienen los carros de turboinyección, no sé qué, yo no manejo mucho los temas mecánicos. Pero les dicen, no le vaya a poner extra. Póngale súper. ¿Quién habla de eso? Pero aquí se ha posicionado el frame de que la súper solamente la consumen los ricos. Y que solamente es para los vehículos pelucones, aniñados, los de alta gama. Y no es así. Reduciendo el debate sobre el precio. El precio de ayer es un precio histórico. $5.20. Hay comercializadoras donde está 5.23. Es un precio inédito para la economía ecuatoriana. Pero aquí se lo reduce a comparar con lo que pasa en otros países, sin hacer la comparación de otro tipo de factores que también inciden en otros países, reduciendo, como digo, el debate. Eso es lo que ocurre aquí en el Ecuador. El debate sobre la focalización de subsidios tiene que incluir un montón de factores, no solamente el precio, la calidad, la migración de combustibles. ¿Por qué no pensar en que a partir de este debate, de esta mesa técnica, el Ecuador comience a pensar en serio en comenzar a masificar la importación de vehículos eléctricos? Pregunto. O sea, no sé si estoy loco en lo que estoy diciendo. La electromovilidad. ¿Por qué no pensar en eso? Este país es excedentario en generación de energía eléctrica. ¿Por qué no pensar en eso? ¿Por qué no pensar en apuntar a la electromovilidad? En el futuro, eso no se hace obviamente de un día para otro, no se hace de un mes a otro ni de un año a otro, pero ¿por qué no allanar el camino? ¿Por qué no pensar en eso? Que alguna vez en este país haya proyectos de largo plazo, que trasciendan los gobiernos, que trascienda el 2025, ir más allá, un plan de Estado, apuntar a la eliminación paulatina de la utilización de combustibles fósiles. ¿No les parece? Pues nadie habla de eso. Nadie. Por ahí debería empezar la cosa. Y no solamente pensar en la eliminación por decreto de los subsidios. Porque no tienen idea lo complejo que es para el manejo de la economía. Yo había sobre electromovilidad leído ayer un aporte que un tuitero que nos respondió al colega Aurelio Dávila Egues y a mí en Twitter, decía, Luis Saltos decía ayer, hay una opción que es la que deberíamos apoyar, transición a la electromovilidad, y allí el Estado debería invertir inicialmente para dar el mayor impulso en electrolineras y las redes de distribución. Ganamos reducir subsidios, contrabando y cuidar el ambiente. ¿Quién habla de esto? ¿De verdad? ¿Les parece loco esto? ¿Por qué no pensar en este plan? Que empiece como plan piloto y que se comience a masificar. Sería fantástico, ¿no les parece? O sea, el debate debería trascender. Acá, por ejemplo, mi colega Aure, al quien le envío un gran abrazo, buen amigo, él preguntaba, ¿no? Dos caminos, decía él, sobre el tema de la súper. ¿Cuál es el camino? Uno, subsidiar la súper. Está claro que la súper no deben subsidiarla. Yo no estoy de acuerdo con la manera como se ha eliminado el subsidio. Para una economía como la ecuatoriana, porque las comparaciones de aquí son ligerísimas, que quieren comparar con Estados Unidos como que la economía de Ecuador fuera similar a la de Estados Unidos. O sea, comparan aquí. Ah, pero igual sigue siendo más bajo que Estados Unidos. Ya, pero anda a ver cuánto ganan en Estados Unidos, pues, y cuánto ganan en el Ecuador. Subsidiar a súper decía absurdo Aurelio. Y luego mantenerse a los precios del mercado internacional. Y claro, Aurelio decía, si tuviéramos la refinería del Pacífico sería otro cantar. Y preguntaba, hay una tercera opción, y ahí es donde justamente aparece esta opción de la transición a la electromovilidad. Interesantísimo. Buen aporte. Otro aporte, del que nadie habla. Lo dijo ayer el vocero del Círculo de Economía de Guayaquil, el economista Larry Yumibanda Montiel. Que es un detalle, créanme, que estoy seguro que ni ustedes ni quien les habla teníamos claro. ¿Qué dice el economista Yumibanda? No lo dice el licenciado Fabricio Vela. Dice el economista, que sabe de economía. Los usuarios al momento de pagar por un galón de gasolina o diésel en gasolineras pagan 2 veces IVA. Y este detalle no lo sabían. 2 veces IVA. 1, IVA sobre el precio del galón en terminal. Y 2, IVA generado en proceso de comercialización, o sea, la venta al público.
Si bajamos los impuestos, más barato sería el combustible. Yo pregunto, traslado públicamente esta inquietud. Conocemos la estructura, que es lo que justamente sugeríamos en este espacio ayer. Conocemos la estructura de costos del manejo de los combustibles a efectos de saber cuánto se paga de impuestos. Si es verdad, como dice Larry Yumibanda, que pagamos 2 veces el IVA, ¿por qué no pensar en bajar esos impuestos? Mantienen eliminado el subsidio, pero bajan los impuestos y el impacto no sería tan alto. Porque no sé ustedes qué piensan, pero a mí me parece que $5.20 es un precio, pero para nuestra economía, para la economía de los ecuatorianos, es un precio altísimo, inédito. ¿Sí o no? Pero ¿quién habla de esto? O sea, yo creo que, vean, el debate en las mesas de diálogo entre las organizaciones indígenas y el gobierno debería abordar estos temas que estamos planteando. ¿Y saben qué? No se pueden quedar solamente con delegados del Ejecutivo y delegados de las organizaciones indígenas. Allí, para hablar de focalización, tienen que invitar a la academia, tienen que invitar al sector automotriz, tienen que invitar al sector eléctrico, si es que se les ocurre la posibilidad de comenzar a pensar en la electromovilidad. ¿Por qué no pensar en eso? Aquí en Quito, ya mismo, ojalá que sea ya mismo, vamos a tener el metro. El metro es un mecanismo de electromovilidad. Sería fantástico que los buses de superficie fueran eléctricos. Entiendo que en Loja, me parece, y corríjanme si estoy equivocado a mis colegas de Loja, mis amigos de Loja, entiendo que en Loja había un plan, no sé si finalmente esto dejó de ser un plan piloto y se masificó, un plan para que los buses sean eléctricos. Loja siempre ha estado igual que Cuenca, ¿no? Cuenca y Loja siempre han estado a la vanguardia de muchos temas en el Ecuador. Y por eso son ciudades insignia para determinadas políticas públicas a nivel local. No sé cuánto maduró esta idea que había sido impulsada. No sé si fue en la administración del Chato Castillo esta iniciativa del transporte masivo de pasajeros eléctrico, la migración a los vehículos eléctricos. Ya, gracias, Dieguito. Diego Pozo, mi pana, colega y amigo, en sintonía siempre me cuenta. Llegó un bus y nunca más se supo del mismo. Oiga, Diego, gran tragedia de este país, ¿verdad? Llegó un bus y nunca más se supo del mismo. Este país vive de plan piloto en plan piloto. No sabía ese detalle, Diego, gracias. Igual los taxis electricistas, me dice Diego. Y yo hablando maravillas, ahí está. En fin. A ver, dentro de los mensajes. Gracias por aquí. Gracias también a los que dicen que estoy defendiendo a la super. Creo que no entienden, ya, no entienden. El sesgo les mata, de verdad que no entienden. No oigan, escuchen. No oigan, escuchen. Yo estoy de acuerdo con la eliminación del subsidio. Por Dios, escuchen, no oigan. Escuchen. Yo estoy de acuerdo con la eliminación del subsidio. El subsidio no puede ser general, pero usted no puede eliminar los subsidios por decreto de un día para otro. Usted tiene que generar toda una política pública que vaya atada a esa decisión y que implique una visión de futuro, con planes de corto, mediano y largo plazo. O sea, creo que no es descabellado lo que estoy diciendo. Acá me dice, nenita, ¿cómo le va? ¿Te gozas de la desgracia? Pero es que yo ya estaba hablando maravillas y resulta que mi colega me dice que solo llegó un bus y nada. Yo hablando maravillas de lo que había pasado. Acá que me dice, gracias Nati. Me dice, acuérdate del proyecto del cambio de la matriz productiva. Cocinas de inducción, vehículos eléctricos. Se habló, pero no se continuó y es verdad. Vean ustedes. Hoy estamos hablando de las gasolinas. Nadie habla del gas. Yo otra vez como voy a retomar la cantaleta que ya he dicho en varias ocasiones. No es justo que los ricos paguen lo mismo que los pobres por el gas. No tiene sentido. No tiene sentido. Nadie habla del subsidio al gas. Nadie. ¿Y saben cuál era la alternativa? Estoy convencido de aquello y lo he dicho en múltiples ocasiones. Un plan para migrar del gas a la electricidad
un plan con estímulos, que permite esta transición, que deje usted de tener un calefón a gas en la casa, sino que tenga una ducha eléctrica o un calentador de agua, pero con tarifas preferentes a nivel eléctrico, ya, porque tampoco va a pagar lo mismo, ¿no? El Estado tiene que, de alguna manera, estimularle. Si tenemos excedentes en generación eléctrica e hidroeléctrica, deberíamos tener una electricidad más baja, más barata. Deberíamos, ¿no? Tampoco es loco lo que estoy diciendo. Reemplazar la cocina de gas por una cocina eléctrica. Pero un plan, eso no se hace de un día para otro. Un plan. Nadie ha retomado ese plan. Como bien dice Natalia. Nadie ha retomado ese plan. Nadie. Nadie habla del tema. Por eso digo, solamente nos estamos quedando en el tema del precio. Y no estamos hablando de otros factores que pueden incidir en que tras la eliminación de los subsidios, que debemos ir a eso. Debemos ir a la eliminación de los subsidios. Pero con base en una estrategia, con una proyección de corto, mediano y largo plazo. Y solamente cuando esté toda la política pública lista y el Ecuador esté ya en ese paso de migrar hacia combustibles más amigables con el ambiente, eliminemos totalmente los subsidios. Creo que no es loco lo que estoy diciendo. Tampoco me parece que es idealista lo que estoy diciendo. No es idealista, porque otras sociedades lo han logrado. Aquí en el Ecuador, durante más de cuatro décadas, creo que no exagero, estamos hablando de los subsidios. En pleno siglo XXI, en pleno año 2022, resulta que no encontramos manera de focalizar los subsidios. Cuando hay las tecnologías, cuando hay tantas maneras a través de las cuales se pueda apuntalar justamente ese plan, para que los que realmente necesitan, los más pobres, por ejemplo, tengan acceso a combustibles más baratos, tanto a nivel de gasolinas cuanto a nivel de gas. Yo pregunto públicamente, ¿el Ecuador está dispuesto a jugársela por un debate profundo, nacional, que debe liderar el gobierno? Es el gobierno el que tiene que liderar este debate, si es que realmente tiene interés en lograr no la pacificación, sino la paz. Logró la pacificación porque se firmó el Acta de la Paz. Pero hay que lograr la paz social. Y la paz social se logra con diálogo, y del diálogo con resultados. Y de esos resultados, decisiones que se traduzcan en un mejoramiento de nuestras condiciones de vida como país. Sobre todo de los que menos tienen. De esa gran masa de ecuatorianos que no tienen recursos, que no tienen empleo fijo, que no tienen un salario fijo todos los días y que hacen malabares cada mañana para ver cómo terminan parando la olla. Por ahí debería ir el debate y es lo que planteo. Para que se pueda lograr este ideal que obviamente también reviso en algunos mensajes de nuestros internautas, de que haya más presupuesto para salud y educación. Porque aquí también hay otra cosa. Nos dicen eliminamos los subsidios para que haya más presupuesto para salud y educación. Ok, ¿cuánto invertiste en los últimos años en salud y educación? Vamos. ¿Cuánto? ¿Cuánto se invirtió en salud y educación? Voy a tratar de tener ese dato mañana. Pero yo sí quisiera saber, desde 2019, cuando hubo el primer ejercicio, luego en 2020, ya, quitemos 2019, desde mayo del 2020, que se eliminó el subsidio de la super y también de la extra y del diésel. Finalmente el presidente Lasso el año anterior, en agosto, congeló el precio de los combustibles de la extra, del ecopaís y del diésel. Y hace pocos días redujo 15 centavos adicionales. Ok. ¿Cuánto le cuesta al país esos subsidios? Y lo que se liberó, ¿invirtieron o no en salud y educación? Como promocionan algunos, sobre todo los defensores de esta política. ¿Se invirtieron esos recursos en salud y educación? ¿Tenemos medicamentos en los hospitales? ¿Tenemos más médicos contratados? ¿Tenemos más insumos en los dispensarios y en los hospitales, tanto del Ministerio de Salud Pública cuanto del Seguro Social? Pregunto. O sea, me encantaría que alguien me dé esa respuesta. Me encantaría.
porque sería interesantísimo hablar de aquello. Bueno, voy cerrando. ¿Qué me dice por acá? Gracias, Cris. Me dice, conste que la Asamblea no puede bajar impuestos. Por sí solo no puede la Asamblea bajar impuestos. Eso es facultad, efectivamente, del Ejecutivo. Y la Asamblea también va a ser parte de los diálogos, es justamente parte de lo que nos señalan. Un detalle adicional, los alcaldes también tienen competencia. Las alianzas público-privadas que tanto promocionan aquí con líneas automotrices que ya han puesto vehículos eléctricos en varios países como parte de su política ambiental en reducción de energía. Ahí está, pues sí se puede, pero se puede. ¿Y por qué no se lo hace en el Ecuador? ¿Ah? ¿Por qué no se lo hace? Nos quedamos en la periferia, vean, no se queden en la periferia, no se queden solo en el tema del precio. Vamos al tema de la calidad y al tema de la migración para dejar algún día, en 5, en 10, en 20 años, dejar algún día el consumo de las gasolinas o de los combustibles fósiles. ¿Ah? Interesante. Ojalá que de aquí se logre allanar el camino. Bueno, cierro. 7:04 en la mañana. Antes, Andrés, gracias. Me dice que hay 20 electrolineras en el Ecuador, la mayoría en Quito, unas pocas en Guayaquil, Atacunga y Cuenca. Buen aporte, Andrés, muchas gracias. Bueno, para todos ustedes, hoy es miércoles de debate. Vamos a tener un interesantísimo debate ya mismo. Carlos Rabascal y el matemático Juan José Illingworth. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.